Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la intercesión. Vamos a estudiar la tercera parte. Y bueno, hemos analizado con esto de la oración lo importante que es comprender lo que la Biblia enseña al respecto para que nuestras oraciones sean correctas, válidas y podamos reaccionar de forma correcta, ¿verdad? Cuando oramos ante nuestras expectativas, ya sea que son cumplidas o que no. Y bueno, conforme vamos entendiendo esto, incluso de la intercesión, en la forma en la que debemos de pedir por otros y cuáles son las limitantes, como vimos el tema pasado, de Moisés pidiéndole a Dios que perdone el pecado del pueblo y la respuesta que Dios le da. Yo quisiera que, dado que vamos comprendiendo esto y vamos dejando en claro el tema de la oración y que necesitamos cada vez más sabiduría, hagamos el ejercicio de orar antes de predicar para pedir dos cosas en específico. Número uno, que Dios nos conceda que lo que vamos a estudiar no quede solo en nuestras mentes, sino que podamos llevarlo a la práctica. Y número dos, que nos conceda humildad y sabiduría en lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Así que vamos a orar. Señor, queremos humillarnos ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza y rogándote que según tu misericordia, sabiendo que te agrada, Señor, queremos pedirte sabiduría. No nos referimos a adquirir conocimiento en nuestras mentes, Señor, sino que nos des la capacidad de llevar a nuestra vida diaria y cotidiana todo lo que aprendemos cuando estamos estudiando. Que lo que vamos a explicar hoy, Señor, sea usado por ti para que podamos ver un cambio en nuestras vidas. Que tu misericordia sea sobre nosotros, nos permitas comprender y nos permitas llevar a la práctica todo lo que nos enseñas. Es lo que te pedimos. Amén. El tema pasado vimos que Moisés intercedió por el pueblo, ¿verdad? Y quisiera recordarlo porque lo que vamos a ver hoy es una especie de continuación del ejercicio. Ya no vamos a ver a Moisés, vamos a ir a otro ejemplo. Pero recordemos en Éxodo 32, versículo 31 al 32, que el domingo pasado estudiamos la segunda vez que Moisés intercedía por el pueblo, ¿verdad? Y en esta segunda ocasión, dice, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Y bueno, el tema pasado demostramos que se refiere al libro de los vivientes, el libro donde están registrados aquellos que tienen vida y son borrados cuando mueren. Este no es el libro de la vida de los que van a alcanzar salvación, simplemente es el libro de los vivientes, y lo demostramos con distintos pasajes bíblicos. Y luego vimos la respuesta de Dios ante la intercesión de Moisés. Versículo 33 y 34. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Entonces, ¿qué le contestó Dios a Moisés cuando le dijo, te ruego que les perdone su pecado? La respuesta de Dios fue, no. Cuando le dice, quítame aquí, a mí del libro, vimos dos posibles interpretaciones, ¿verdad? Que Moisés está experimentando la misma situación que dijo Pablo cuando deseaba él ser mismo anatema con tal de que sus hermanos judíos conocieran el mensaje, o que está externando que preferiría morir si Dios no hace algo con el pueblo, ¿verdad? Como si fuese una carga muy pesada que después vamos a ver que Moisés dice también quítame la vida, ¿verdad? Porque ya no aguantaba la situación. Vimos también que no estaba Moisés tratando de chantajear a Dios, ¿verdad? Y estudiamos esa posibilidad, porque la palabra chantaje era presión que se ejerce sobre alguno mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Eso según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces vimos que no es que Moisés intentara chantajear, y vimos que de hecho es imposible chantajear a Dios, no le puedes poner presión. Cuando Moisés dice, si no los vas a perdonar, bórrame a mí del libro, no era una amenaza, ¿verdad? Ahora, partiendo de que Dios dijo que Él va a borrar de su libro a quien haya pecado contra Él, eso hace referencia a lo que la Escritura dice, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ese es el libro de los vivientes, y el que peca va a ser quitado de ese libro. Es decir, el que peca, que muera.
La paga del pecado es muerte. Entonces, vimos que no se puede manipular su misericordia. No hay algo que tú puedas hacer para poner presión en Dios. No hay algo que tú puedas hacer para tratar de controlar a quién Dios va a perdonar y a quién no. No tiene nadie, ningún ser humano, influencia o una posición de alto nivel cercana a Dios como para poder mover a Dios de lo que Él ha decidido. La idea de que tú puedes mover a Dios con fe o puedes mover a Dios con pactos es totalmente absurda a la luz de la Escritura. Entonces, el ejercicio que hemos estado haciendo es poner en práctica todo lo que estudiamos con respecto a la oración y luego aplicándolo a la intercesión, y estábamos buscando interpretar correctamente esos pasajes porque en el caso de Moisés eran pasajes que una simple lectura podía llevarte a concluir erróneamente. Pero quiero quizás agregarle un poco de dificultad a esto en otras prácticas que hemos estado haciendo, porque si te hicieran la siguiente pregunta, dirías, bueno, Moisés estuvo intercediendo, ¿verdad? Y le echó ganas hablando con Dios, pero no se puso a ayunar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le agregas ayuno a la intercesión? ¿Es más matón? ¿Es reforzado? O sea, es meterle un refuerzo. Quizás si tú intercedes pero no ayunas, Dios dice, no, así no. Pero si ayunas mientras intercedes, a lo mejor podrías ser más convincente con Dios. Esto lo digo porque, mejor te pregunto primero, ¿alguna vez participaste en alguna proclamación de ayuno para que Dios concediera una petición? ¿Sí? Ok. No fui el único, ¿verdad? Casi siempre me quemo yo primero. Ahora primero se quemaron ustedes y luego yo me uno a ustedes. Ahora, yo recuerdo que la primera iglesia donde estuve, donde conocí el Evangelio en distintas ocasiones, fuimos a orar a la Macroplaza. Bueno, para los que no son de aquí, que nos escuchan en línea, la Macroplaza es la plaza más grande que tenemos en Monterrey, ícono de la ciudad, y normalmente se usa para hacer ese tipo de manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Obviamente se tenían que sacar permisos y la iglesia se encargaba de eso, pero era, no tan frecuente, pero en distintas ocasiones fuimos a orar a la Macroplaza después de haber ayunado un día anterior. Nos decían, se proclamaba ayuno, orábamos todo un día antes de ese evento, y ya en la Macroplaza nos citábamos muy temprano en la mañana, orábamos e intercedíamos por la ciudad, y inmediatamente después, entregábamos el ayuno. ¿Qué era entregar el ayuno? Comer algo. Pero primero tienes que decir, Señor, te entrego este ayuno. Como si, no sé, ¿verdad? Como si tú lo trajeras siempre y, ya dejé de ayunar y nunca le dijiste, Dios, se me olvidó dártelo, ¿verdad? Era entregar el ayuno, no te atrevas a comerte algo si no lo entregaste primero porque ya no sirve. Entonces, estás con toda la tripa, estás orando, Señor, te pedimos por esta ciudad y que se acabe la delincuencia y que se acabe el narcotráfico y que se acabe los vicios y todo lo que se te ocurría. Ahí estábamos con mucha fe, ¿verdad? Y algunos ya bien cansados decíamos, ya que le pare a la oración porque tengo mucha hambre, ¿verdad? Y tú veías cómo se iban acomodando ya con las charolas y les ponían a un lado tuyo, entonces tenías esa crisis de entre concentrarte en interceder por la ciudad o ya agarrar lo que está a tu lado, ¿verdad? Pero yo era honesto en lo que iba a hacer, o sea, yo no iba fingiendo o sabiendo que no iba a funcionar, yo lo hacía con plena confianza de que realmente íbamos a encontrar un cambio en la ciudad. ¿Alguna vez lo hiciste tú también? Okay. Ahora, ¿cuál era el razonamiento detrás de eso? No nada más oré cuando íbamos a la Macroplaza, también me tocó orar para luchar en oración. Cuando alguien de mis amigos o de mi círculo cercano decía, es que yo necesito pasar el examen. En la universidad, yo conocí a Dios estando en la universidad, decíamos, bueno, vamos a luchar contigo en oración, y ayunábamos. Sobre todo un día antes o tiempo antes del examen, para que Dios le diera la victoria. Y acompañábamos a nuestro amigo en esa lucha, porque de alguna forma extraña él concluyó, y también nosotros, que un examen es espiritual y que puede haber fuerzas demoníacas en tu contra, ¿verdad? Cuando simplemente es poner a prueba lo que estudiaste, ¿verdad? Pero bueno, ayunábamos para decirle a Dios, ayúdalo, ábrele su cabezota, que el examen esté bien fácil.
que lo que estudies es lo del examen, porque no sé si alguna vez te pasó que estudiabas un montón de cosas y casi nadie venía en el examen. Entonces, bueno, sí necesitas una gracia superior, ¿verdad? Que para que lo que leíste es lo que venga, ¿verdad? Señor, que lo que leí, que lo que estudió, no él, que lo que estudió, que sea lo que venga en el examen. Y ayunábamos por eso. Así que, ¿qué pasaría a la luz de lo que hemos estudiado si nos proponemos el próximo domingo en la sala macro a interceder por la ciudad, pero bien ayunados todos? ¿Cambiará la ciudad o no? ¿50-50? ¿80-20? Digo, ¿quién sabe ya la voluntad decretiva de Dios? ¿Quién de nosotros sabe si Dios ya decretó Monterrey va a cambiar cuando Hernán ore? ¿No? O cuando Árbol Plantado ore. ¿Tú ya conoces esa voluntad? ¿No puedes asegurar que no va a pasar nada? Bueno, eso es lo que pasaba por mi mente y eso es lo que me enseñaron. Y me enseñaron que había base bíblica para lo que hacíamos. Por eso, cuando hablamos de la intercesión con Moisés, decían, pues no ayunó. No ayunó. Si hubiese ayunado, a lo mejor sí pegaba. Así que esta idea que tenemos los cristianos de el ayuno como hacerle manita de puerco a Dios, los que no entienden este concepto, que son de otros países, se refiere a torcerle la mano a alguien hasta que lo convenzas de hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces algunos ven el ayuno como decir, no Dios, no, bueno, voy a ayunar. Y Dios diría, rayos, no ayunes, Hernán, no arruines mis planes, porque si ayunas te lo voy a tener que dar. Esa era mi mentalidad, aunque parece chiste. Pero había base bíblica y es el primer ejercicio que quiero que analicemos hoy. Ellos aseguraban que según lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10, lo que hacíamos era válido y estaba fundamentado en la escritura de que podía funcionar. Vamos a Jonás 3, 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y le recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora, ¿entiendes por qué te hice la pregunta? De que, ¿a poco tú sabes lo que Dios ya decretó? ¿Qué probabilidad hay? Dice, ¿quién sabe? Quizás el Señor cambie de parecer, ¿verdad? Entonces, fíjate, decimos, dice en el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. O sea que lo que hicieron tuvo mucha relevancia en lo que Dios decidió, desde esa perspectiva. ¿Qué hicieron? Bueno, si analizas así los pasajes, podemos hacer una lista. Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de luto. Y luego el rey se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Y luego ordenó que todos deberían ayunar, persona o animal. No probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Toda persona haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios perdone a la ciudad tal como perdonó a Nínive? Decían, pues estas cosas. ¿Verdad? Digo, ¿tiene algo de sentido? Yo decía, pues, me parece razonable y lógico, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Le creyeron a Dios y nos decían, ¿creen que va a pasar?
Amén, lo creemos. Palomita. 2, proclamaron ayuno. Un día antes todos ayunen. Bueno, todo sea por el bien de la ciudad. 3, se vistieron de luto. ¿Cómo es eso? No íbamos todos bien darks de negro, ¿verdad? Pero pues se trata de que no ibas a ir, por ejemplo, si eres mujer, viene entaconada y la falda, dices, no, se supone que estás triste, ¿verdad? Se supone que estás lamentándote por la ciudad, entonces tenías que ir de acuerdo a cómo te sentías, ¿verdad? No era un desfile para mostrar nuestras mejores ropas, pues tú ibas humilde, íbamos a rogarle a Dios. El rey se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Esto de cubrirse de ceniza, claro que nunca lo hicimos literal, ¿verdad? Esa era una forma en que las personas de aquellos tiempos y de aquella región del mundo mostraban que estaban muy dolidos por algo. Es decir, en aquellos lugares donde quiera que hubiese una casa y se cocinaba, había leña, por consecuencia había ceniza. Una persona manifestaba su alegría por cómo se vestía y sobre todo porque se ungía con aceite. El ungirte con aceite era símbolo de limpieza y salud. Entonces, cuando una persona se ponía triste, no se ungía con aceite. Imagínate más o menos el ejemplo del aceite con ponerte gel en el cabello. Tú quieres salir y quieres irte muy galán, pero tienes un pelo muy rebelde. Ahí es cuando dices, gloria a Dios por el que inventó el gel, ¿verdad? ¿Qué sería yo sin gel? Entonces vas bien embadurnado la cabeza y dices, ¿en dónde vas tan guapo? Pero si estás triste no vas a decir, antes de salir déjame, no, pues vas todo greñudo, que se note que estás mal, que algo grave te pasa. Entonces cuando dice que se cubrieron de ceniza es porque literalmente lo hacían, ¿verdad? En contraste a lo que hace una persona que está alegre o que está bien. Era una forma visible de determinar que algo grave le está pasando. Pero el rey proclamó también, ¿verdad? Y el pastor dijo, pues yo proclamo, porque digamos, ¿quién sería el rey aquí? Bueno, pues yo proclamo ayuno, nadie debe de comer. Y todos vamos a clamarle a Dios con todas nuestras fuerzas. Entonces, listo, teníamos toda la evidencia que necesitábamos, decíamos, esto es bíblico. Íbamos con toda la fe del mundo en el sentido de que creyendo que va a pasar y que vamos a ver un cambio radical en la ciudad. Lamentablemente no funcionó. La ciudad está peor que cuando nosotros íbamos a orar. Los índices de delincuencia son más graves ahora que cuando íbamos. O sea que cualquiera desde afuera que dijera, a ver, ¿eso funciona? Digo, porque nosotros no éramos la única iglesia que iba a hacer eso, hay más iglesias que hacen eso. Y si quisiéramos medir la eficacia de esa intercesión con datos duros, diríamos, oye, la delincuencia tuvo que haber bajado. Y al contrario, ha subido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Nínive? ¿Qué hicimos mal? Por eso, con lo que hemos estudiado, me parece que debe ser sencillo darnos cuenta de los errores. Si no, bueno, hagamos el ejercicio de pasar a analizarlo. No requiere tanto detalle lo que está pasando con Nínive, como tuvimos que analizar con mucho detalle lo de Moisés. La primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es este un ejemplo de intercesión? ¿O no? Fíjate bien el juego de palabras con las que yo te expliqué la situación. Y así como Dios tuvo, o viendo lo que ellos hicieron y Dios perdonó a la ciudad de Nínive, que nosotros también podríamos hacer lo mismo para que perdone a Monterrey. Pero, ¿estoy haciendo una aplicación válida de ese pasaje? O sea, cuando dice el versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, ¿eso significa que declararon en fe que va a pasar? ¿O que pensaron positivamente en que se va a cumplir? ¿Qué es lo que le creyeron? Que los iba a destruir, no que los iba a salvar. Le creyeron que los iba a destruir, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decíamos, yo creo que esto va a funcionar, ya empezamos muy mal. Ellos creyeron por el mensaje de un hebreo que ni siquiera mencionó a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo les dijo, Dios va a destruir esa ciudad? No. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Por qué metieron a Dios en el asunto? Es que necesitamos un poco de contexto. Nínive no era una ciudad de israelitas, ¿verdad? Son paganos. Nada que ver con los israelitas, nada que ver con las promesas y el pacto de Moisés. ¿Cómo se puede identificar la diferencia entre un israelita y cualquier otra nación? Por su vestimenta.
Entonces imagínate, nos dice la Escritura que Nínive era una ciudad muy importante. Si es muy importante es porque es centro de comercio. Hay mucho tipo de gente ahí, hay mucho movimiento en esa ciudad. Y de repente imagínate que tú estás en Nínive haciendo tus asuntos y ves que pasa un hebreo diciendo Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Qué piensas? ¿Que está loco? Digo, ¿no sería lo más lógico? ¿Y este loco? Imagínate que tú vas al centro a comprar algo y pasa alguien, Monterrey va a ser destruido en 40 días y lo ves vestido que no es de aquí. ¿Le crees? Dirías, santo padre, ¿cómo le hacemos? Es que él dijo. ¿Y qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué involucraron a Dios en el asunto y llegaron a hacer eso? Cuando dice, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto, en señal de arrepentimiento, significa que ellos se propusieron convencer a Dios por medio de lo que hacían, o lo que hicieron era consecuencia de que Dios ya les había dado arrepentimiento. ¿Me explico? O sea, ellos no dijeron, ¿cómo arreglamos esto? Ya sé, vamos a proclamar ayuno, vamos a vestirnos de luto y que todos, del mayor hasta el menor, hagamos lo mismo. Y así seguro convencemos a Dios. Ese era mi razonamiento en mis prácticas. ¿Es el razonamiento de ellos? No. Cuando dice en señal de arrepentimiento es porque Dios ya les había dado el arrepentimiento y lo están mostrando ante Dios. La intención es totalmente distinta y opuesta a lo que yo y muchos de ustedes hacían. ¿Me explico? Luego dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Históricamente, la vestimenta de un rey era muy elaborada. Tenía un montón de colguijes y cosas de oro y simbolismos y una capa y mucha ropa, expresando la realeza, la gloria, el esplendor de ese rey. Ahora, este rey ordenó que todos ayunaran antes o después de que él se arrepintiera. ¿Qué es lo que hizo? Se enteró del mensaje. ¿Qué le dijeron? Él no lo oyó. Ahí anda un hebreo diciendo que Nínive se destruye en 40 días. ¿Qué pensarían? ¿Nos van a atacar? ¿Alguna nación enemiga? ¿Como Sodoma y Gomorra? ¿Qué dijo? Es todo lo que dijo. ¿Qué hace que él se quite su manto real, su esplendor, su gloria, lo que maravilla a todo el que ve al rey? Se lo quita. Hizo duelo y se cubrió de ceniza. Públicamente está manifestando ¿qué? Que está arrepentido. ¿O está tratando de convencer a Dios haciendo eso? No, nuevamente. Y luego ordena que todos proclamen ayuno. ¿Pero quién fue el último en enterarse? Él. ¿Por qué ordenó eso? ¿Para convencer a Dios? ¿O simplemente para hacer público lo que ya estaban empezando a hacer algunos individuos? Los que oían el mensaje empezaban a cambiar, a arrepentirse y a manifestar su arrepentimiento. Y el rey proclama que todos se enteren y por consecuencia ayunen. Ahora, ¿quién intercedió por ellos? ¿Alguien está intercediendo? ¿Por quién están pidiendo? Por ellos mismos. Cada uno mandó que se pregonara, ¿verdad? Y que cada uno se arrepintiera de su pecado. ¿Esa oración de toda la ciudad era por el bien de la ciudad o cada uno por sí mismo? Cada uno por sí mismo. Quien podía interceder por ellos era Jonás y no lo hizo. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Ay, Dios, los vas a perdonar. Entonces, está viendo la situación y Jonás está diciendo, ya sabía. ¿Para qué me hace Dios hacer todo este rollo? Ay, se va a destruir, sí. Y me van a decir, no, que se iba a destruir. Jonás está bien molesto. Lee el capítulo que sigue y está bien enojado. Y Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Estoy enojado hasta la muerte. Bien enojado. Él es quien podía interceder por ellos y no quiso hacerlo. Ahora, ¿dónde está la intercesión en Nínive? No es intercesión. No es un ejemplo de interceder por una ciudad. Es una ciudad a la cual Dios le dio arrepentimiento y lo manifiestan unidos su arrepentimiento.
No están tratando de convencer a Dios de que les perdone su error. Le están suplicando que dado que están arrepentidos les tenga misericordia. Si quisiéramos aplicarlo de Nínive en nuestra ciudad, ¿qué tendría que pasar? Que todos se arrepintieran y que todos le clamaran a Dios misericordia porque están arrepentidos. Y entonces, claro que sucedería algo. ¿Por qué? ¿Quién es quien concede arrepentimiento? Dios. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo, no puedes cambiar tu manera de pensar. Dios es quien te cambia, ¿verdad? Entonces, si te fijas lo errado que estaba al decir, aquí vamos a cambiar a toda la ciudad y vamos a luchar y guerrear y bien ayunados y con fe y proclamamos. No, es un triste acto de ignorancia. Bien intencionado, no lo dudo, ¿verdad? Bien intencionado, pero la intención no es lo que cuenta en estas cosas. Ahora, podrá alguno decir, Hernán, pero Dios cambió. Será lo que tú quieras, pero cambió. ¿Verdad? No dice, versículo 10, al ver lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora, cuando dijo, esta ciudad se va a destruir, y luego dice, mejor no se está contradiciendo Dios? ¿Sí o no? Bueno, ¿se acuerdan que lo estudiamos en la primera parte? Cuando nos habla de Dios arrepintiéndose, lo primero que debemos recordar, y quiero recordárselos porque hay algunos que no estuvieron en ese tema, es que Dios, cuando la Escritura nos habla de Dios, nos habla de Él en lenguaje antropomórfico. Nos habla de Él como si fuese un humano. Y así como un humano cambia de parecer, el cambio en la destrucción de Nínive se explica como si Dios fuese humano. Pero ya vimos que es imposible que Dios cambie. La Escritura lo dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y además vimos que había 3 problemas. El problema de la eternidad. Si algo cambia, debe hacerse en orden cronológico. Si Dios es eterno y Él es por consecuencia atemporal, a Él no le afecta el tiempo, jamás podría haber un antes y un después en Dios. Cuando dice la Escritura, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, significa que no hay un antes y un después con Él. Si Dios cambiara, tuvo que haber un momento que era de una forma y luego un momento en el que ya no es. Pero a Él no le afecta el tiempo, por eso es imposible que Él cambie, porque es eterno. 2, la perfección. Si algo cambia, cambia para bien o para mal. O se le agrega o se le quita, ¿verdad? Pero si Dios es perfecto, que se traduce como completo, no le falta nada ni le sobra nada, es imposible que cambie. ¿Me explico? Y 3, la omnisciencia. Cuando alguien cambia su forma de pensar es porque ha salido a la luz nueva información que no sabía con anterioridad. O lo que sabía era falso. Por consecuencia, si Dios cambia, desde la perspectiva de la información es porque se le escapó un dato interesante. Se le escapó que los de Nínive se iban a arrepentir. Digo, Dios, es que no había considerado esa posibilidad. Perdónenme. No los destruyo, también soy justo. No, si Dios ya lo sabe todo, es imposible que no sepa lo que va a suceder, porque además de que Él no necesita tiempo para saber nada, sino que sabe todo en un mismo instante, jamás se le podría escapar algo. Así que si Dios es omnisciente, es imposible que Él cambie. ¿Me explico? Así que no nos está hablando de que Dios cambió de decisión. Ahora, podrán decir algunos, un argumento más. A ver, Dios usa lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Nos hace pensar que cambió, pero en realidad no cambió. ¿No nos está engañando? ¿Se explica el problema? O sea, ¿me explico en esto? O sea, Dios te hizo pensar algo que no es. Dios te hizo pensar con lo que inspiró en la Escritura que se arrepiente, pero en realidad no se arrepiente. Entonces, ¿no te está engañando? ¿Qué opinas? Y decimos, caray, ese sí no lo había pensado, ¿verdad? Me dices, ¿por qué me haces finta? ¿Por qué me haces pensar que sí, pero en realidad no? ¿No es eso como engañoso? No. El lenguaje antropomórfico en Dios es en sí mismo una metáfora. Por ejemplo, si tú ves el pronóstico del tiempo y dice salida de sol y puesta de sol, ¿es real? ¿El sol sale y el sol se pone? Claro que no.
ni sale ni se pone. El sol está ahí fijo, bueno, no fijo porque todo el universo se mueve. El sol está desde una posición y la Tierra en su rotación da la apariencia de que el sol sale o se pone. Pero si yo digo que el sol salió a las 5 de la mañana, ¿te estoy engañando? ¿Estoy siendo engañoso y no te digo la verdad? No, en eso consiste la metáfora. Explicar en palabras simples o con analogías un hecho real. ¿Verdad? Entonces Dios no está siendo engañoso tampoco. Simplemente hay que tener en cuenta que puesto que no hay forma de comprender cómo es Dios, a menos que se nos explique en términos humanos, la Biblia nos habla de Dios como si Él fuese un humano. Entonces, ¿podemos decir con certeza? No, el Dios de la Biblia no cambia. Entonces, ¿qué les hizo pensar a los de Nínive que había esperanza? Si Dios les dijo que iba a destruir la ciudad. Bueno, consideremos el mensaje proclamado. Jonás 3, 1 al 4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámele el mensaje que te voy a dar. ¿Verdad? Nos dice el versículo 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ahora, fíjate bien, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Hay algo condicional aquí? No. Ok, ahora vamos a Jeremías 18, 7 al 11. Palabras de Dios con respecto a este tipo de mensajes. Jeremías 18, 7 al 11. Dice, en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado afligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Dice, y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, adviérteles que así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. O sea, que cuando Dios habla desde la perspectiva humana y temporal de la consecuencia que viene, no significa que Él ha ordenado que así sea, sino que esa es la consecuencia natural de la justicia de Dios para con su comportamiento. Pero si se arrepienten, los perdona. Si les dice que viene algo bien, algo bueno, como consecuencia de su comportamiento, y dejan de comportarse bien, entonces no va a venir ningún bien. ¿Te das cuenta? Cuando Dios le dice, proclama este mensaje, no está diciendo que Él ordenó que Nínive sea destruida. En ese sentido, ¿para qué les avisa si ya lo ordenó? ¿Verdad? ¿Qué sentido tendría que decirles, ay, los van a destruir y no hay nada que puedan hacer? Eso ya es una tortura, ¿verdad? Que diga Dios, ve y tortúralos porque los va a matar. Los va a matar, no hay nada que puedas hacer. Todos a llorar. ¿Cómo Dios podría complacerse en eso? ¿Cómo glorifica a Dios eso? No está dando una orden. No les está Jonás informando la orden de Dios. Les está diciendo esto va a pasar porque están haciendo eso. Por la forma en la que están viviendo, esto es lo que voy a hacer. O sea, arrepiéntete. ¿Me explico? Entonces, el mensaje a Nínive sí era condicional. Cuando lo analizas a detalle y cuando consideras lo que Dios ha dicho, aunque no esté expreso, pero si se arrepienten, no tendría sentido si nada más les está comunicando una orden. Y por las propias palabras de Dios entendemos que cuando dice la Escritura que te va a ir bien si haces esto, está condicionado a que seas eso. Y si te va a ir mal porque haces eso, está condicionado a que sigas haciendo eso, ¿verdad? Así que la esperanza de los de Nínive está fundamentada en el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo conocían ellos a Dios? ¿Cómo saben que así es su carácter? Bueno, de entrada, ¿quién les dio el arrepentimiento? Dios. ¿Qué hace una persona arrepentida? Dice, hombre, ya lo hice. ¿Ya para qué hago algo? ¿Eso lo hace alguien arrepentido? El que se arrepiente va a buscar en todas las formas que esté a su alcance de conseguir enmendar la situación. De rogar y evitarla al máximo las consecuencias que haya generado su error.
¿Qué es lo que está haciendo el rey cuando Dios le da convicción de pecado? Un rey pagano se despoja de todo lo que lo hace digno de gloria. Se despoja de todo lo que era hermoso en aquel tiempo, que lo coronaba de hermosura. Se echa ceniza y muestra ante todo el pueblo: estoy arrepentido de mi pecado. No están tratando de convencer a Dios por medio del ayuno. Ayunan porque están seriamente adoloridos por su pecado. ¿Qué es el ayuno? ¿Hacerme sufrir? No, es la negación de mí mismo. Me privo de lo que es agradable, no necesariamente es ausencia de comer. El ayuno puede ser simplemente no comer nada delicioso, como vamos a ver un ejemplo más adelante. El ayuno puede ser refrenar de lo que a mí me gusta en mi carne, porque realmente estoy afligido. Es como si dijeran, imagínate que yo hice algo muy grave y luego me dicen, bueno, Ana, ya, pero vámonos a los taquitos que te gustan. Y dijera, va, pues ¿no se supone que estás bien dolido? Diría, no quiero eso. No, ¿cómo me invitas a unos tacos? Me duele mucho lo que hice, no quiero saber nada de tacos ahorita. Tengo un dolor, un pesar interno que no me deja disfrutar la vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿ayunas para ganar algo de parte de Dios? Qué absurdo. Es actuación e hipocresía, pensando que puedes engañar a Dios. Dios, voy a ayunar para que me des esto. No entiendes para qué es el ayuno. Ahora, no voy a profundizar en el ayuno porque lo vamos a ver en unos pocos temas más adelante, para profundizar en lo que el ayuno es. Pero por lo pronto aquí puedo demostrar que Nínive no está usando el ayuno como herramienta para obtener algo de parte de Dios. No está usando el ayuno para convencerlo. El ayuno es una expresión genuina del dolor que sienten. ¿Me explico? Ahora, quiero que veamos ahora un ejemplo de verdadera intercesión con ayuno válido. ¿Me explico? El de Nínive no era válido. Ni estaban usando el ayuno para interceder, ni estaban intercediendo. Muchas gracias. Entonces, si no están usando el ayuno para eso, no podemos aplicarlo nosotros como el proceso o la receta a seguir para lo que Dios salve a la ciudad. No tiene sentido. Pero veamos un ejemplo donde la persona sí está intercediendo y sí está ayunando correctamente. ¿Qué haría Dios ante una intercesión de esa manera? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 17. Segunda de Samuel 12, 15 al 17. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Pausa. En este ayuno, ¿David comía? ¿Qué opinas? Es una pregunta capciosa porque falta información. No te apresures a decir, no. ¿Cuánto tiempo duró el ayuno? ¿Alguien sabe? Todavía no lo leemos. ¿Qué te dice? No, pues 150 días. Y tú ya dijiste que no, nunca comió. Ya se hubiera muerto. ¿Verdad? Primero, es un hecho que está ayunando, ¿verdad? Y que ese ayuno lo hace porque él está afligido, está rogando por el muchacho. Este sí es una intercesión. Y hay ayuno en su intercesión. ¿Habrá David obtenido lo que se propuso? La historia, los que lo han leído ya saben que no, pero necesitamos analizar lo que está pasando aquí. ¿Por qué estaba así David? ¿Por qué está ayunando? ¿Está tratando de convencer a Dios? ¿O no? Vamos a leer 2 de Samuel 12, 1 al 6. Contexto, ¿qué está pasando? Porque dice que Dios hirió al niño. Y Dios hizo que el niño cayera gravemente enfermo. Y muchos dicen, mi Dios nunca haría eso. Pues tu ídolo no, pero el de la Biblia sí. Y hay que entender por qué.
Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Pausa. No vayan a usar esto como justificación para tratar al chihuahueño que tienen en su casa como si fuera un hijo más, ¿verdad? Porque dice, era para ese hombre como su propia hija. Y no digan, Hernán dijo y es bíblico. No, no tengan perrijos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pausa. ¿Por qué le cuenta esa historia a David? Sabemos que la historia trae un mensaje, pero David es quien debe juzgar. El rey era quien juzgaba los casos difíciles. El pueblo acudía para que el rey diera justicia. Natán le dice, David, necesito que hagas justicia en este caso. Tienes a un rico con muchas ovejas y a un pobre que tiene una sola y es como su perreovija, o no, bueno, ovija, ¿verdad? Sería ovija. Si el perro es perrijo, en la oveja y es su ovija. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Y David dice, oh, cuero. Versículo 4, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Ahora, digo, no lo dice, pero rey, ¿qué procede en este caso? ¿Y qué dice David? Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Eso según la ley de Moisés en Levítico. Pero fíjate cómo reaccionó, ¿verdad? Bien enojado. Tan cierto como que hay un Dios. Quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo hizo algo tan ruin? Cualquiera diría, mira, si es bueno David, es justo, un rey que hace justicia, aborrece al pecado, se ve que lo aborrece. Versículos 7 al 12. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Ok, ahora, ¿cómo crees que reacciona David? Si con las ovejitas se sintió ofendido por la maldad y le dicen, tú eres ese hombre. Mataste a Urías. Les cuento la historia rápida. Se relacionó con Betsabé. Luego Betsabé le dice, estoy embarazada. Urías, uno de los valientes de David. El abuelo de Betsabé, esposa de Urías, era consejero real. Tanto Urías, valiente de David, como Ahitofel, abuelo de Betsabé, del círculo cercano, del círculo íntimo de David. Le dice, tú mataste a Urías para quedarte con su esposa. Porque David, haciendo uso de su autoridad, le dijo a Betsabé, ven y duerme conmigo. Luego Betsabé le dice, estoy embarazada, y esto es un problema, porque Urías anda en la guerra. ¿Cómo se iba a embarazar Betsabé? ¿Qué le iba a pasar a Betsabé si se descubría su embarazo? Le iban a matar por adúltera. ¿Por qué le informa a David? David, ¿qué onda con esto?
tú eres el padre. ¿Cómo resuelve David el asunto? Que maten a Urías. Primero dijo, tráiganlo. Y le invitó unas chelas. Lo puso feliz. Ponte contento. Lo quiso embriagar. Ahora vete con tu casa. Vete a tu casa y disfruta este día con tu mujer. O sea, ve y acuéstate con tu esposa. Y cuando te des cuenta que está embarazada, pues ¿de quién va a ser el hijo? Pues tuyo. ¿Qué le dijo Urías? Claro que no. ¿Cómo voy yo a acostarme en la casa? ¿Cómo voy a descansar cuando todos están peleando? Dios me libre. Y se regresó a la pelea. Se le arruinó el plan a David. ¿Y qué se le ocurrió a David, el siervo del Señor? Conforme al corazón de Dios. Hay que matarlo. Pero si yo lo mato, se va a descubrir el asunto. Así que le manda una carta al general de su ejército y le dice, ponme a Urías en lo más recio de la batalla. Y cuando esté ahí peleando, váyanse todos y déjenlo solo para que muera. Y se obedecieron las órdenes del rey. Y mataron a Urías porque todo el ejército lo traicionó. Fueron a decirle a David, David, ya matamos a Urías. Entonces David dio la noticia de que Urías se había muerto, no de que lo había mandado matar. Y dejó que Betsabé viviera el duelo que corresponde a la viuda. Y después le dijo, ven, vamos a casarnos. Y ahora sí el hijo que va a tener, pues va a ser 7 meses y no, ¿verdad? ¿Sí entiendes por qué, verdad? Y luego Dios le envía a Natán, porque el hijo está a punto de nacer o ya había nacido. Han pasado al menos los 9 meses del embarazo. David no le dijo nada a nadie. Pensó que se había salido con la suya. Y Dios envía a Natán y lo confronta. Y le hace ver su error. ¿Qué pasa con David? Segunda de Samuel 12, 13 al 14. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Ahora esto hay que entenderlo con claridad. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Cómo un Dios justo diría, bueno, ahora tu hijo va a pagar por lo que tú hiciste? Eso es totalmente injusto. Muchos cristianos creen en las maldiciones generacionales, ¿verdad? Dicen, ahorita me va mal porque mi abuelita era bruja. ¿Verdad? Ay, abuelita, te pasaste. Pero alguien le dice, no te agüites, nomás tienes que romperlo. Ah, ¿cómo se rompe? Yo lo rompo en el nombre de Jesús. Yo lo rompo en el nombre. Abuelita, todo arreglado, abuelita. Yo digo como chiste porque es gracioso, pero es real. Eso hacen. Y no se ponen a cuestionar la justicia de Dios al respecto. ¿Por qué yo voy a pagar por lo que mi abuela hizo? Y yo no digo que mi abuela fuera bruja, ¿eh? En ese caso hipotético. ¿Por qué voy a pagar yo lo que otra persona hizo, aunque sea de mi familia? ¿Es eso justo? Ezequiel 18, no pagará el hijo por el pecado de su padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino cada uno morirá por su propio pecado. Pero aquí dice literalmente, sin embargo tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¿Cómo explicamos esto? Ah, bueno, es que intencionalmente me brinqué lo que dice atrás. Por eso tienen que estar bien vivos, porque los pueden engañar con facilidad. Si yo no les cuento los demás pasajes, me van a creer. ¿Qué dice? Fíjate, regresémonos al versículo 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Ahora, ese es el merecido de David. Dijo Dios, te perdonó. Natán dice, Dios te perdonó.
¿Habrá pensado David, entonces no me va a pasar nada de esto? ¿Sí? No, esto es inalterable. Fíjate la diferencia con lo que se dijo con Nínive. Con Nínive dijo, será destruida Nínive en 40 días. A David le dice, yo haré que el desastre que mereces surja en tu familia. ¿Eso es condicional? No. Esa es la consecuencia. Ahora, ¿Dios va a hacer que sus hijos sean malos? No, acuérdate que Dios obra activa o pasivamente. Toda la sociedad, todo el mundo actual no está en caos porque Dios lo sostiene. Aunque haya muchos individuos que no creen en Dios, que no le sirven a Dios, Dios refrena la maldad de todos e impide que hagan toda la maldad que quieren hacer. Eso es lo que hace que el mundo aún siga funcionando. Pero Dios puede hacer que quite alguna restricción para que se haga la maldad, que es lo que dice la Escritura. Para expulsar a los cananitas, por su maldad, Dios usó a los israelitas. Pero cuando iba a expulsar a los israelitas, usó la maldad de los asirios y los babilonios. Dejó que hicieran su maldad y terminaron destruyendo al pueblo de Dios. ¿A qué se refiere aquí? ¿Que Dios va a hacer que sean malos? Es imposible, porque Dios no puede hacer el mal. Es decir, Dios no va a refrenar su maldad y los va a dejar que obren de acuerdo a lo que está pasando con David. Y veremos, no en estos temas de fundamentos, pero que entre hermanos, un hermano viola a otra hija de David y David no hace justicia y se levanta Absalón y mata al violador y trata de quitarle el trono a David. Y se generaron muchísimos problemas. David jamás volvió a ser el mismo después de esto, aunque queda claro que Dios lo perdonó. Ahora fíjate, todo esto es importante para ver cómo está intercediendo David. Así que resolvamos. David está intercediendo por el niño. Fíjate la información, la bomba que acaba de caer sobre él. Lo que le acaba de decir Dios que va a pasar con su familia. Y luego le dijo, y tu hijo, por lo que hiciste, morirá. ¿Tú crees que va a decir David, no te preocupes, con ayuno convenzo a Dios? Claro que no. Dice David, he pecado contra el Señor, versículo 13. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿A qué se refiere? A que si la paga del pecado es muerte, Dios lo perdona porque no lo va a matar. Pero toda la consecuencia Dios no la va a frenar. Va a dejar que la experimente. Sin embargo, versículo 14, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y luego vimos el versículo 15, dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Ahora, aquí no es un actuar pasivo en Dios. Dios lo hirió. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, ese niño era un niño ilegítimo, ¿verdad? Situación muy vergonzosa para aquellos tiempos. Lamentablemente en nuestra sociedad nomás les dicen bendiciones, ¿verdad? Pero en cuestión de aquellos tiempos quedaban marcados de por vida. La vida de ese niño sería un constante recordatorio no solo para David, sino para todo Israel de lo que David había hecho. ¿Qué clase de vida le esperaba a ese niño? Es más, quitemos eso. ¿Qué clase de vida le espera a un niño que viene al mundo? Si Dios decide quitarle la vida a un niño que no tiene conciencia de pecado, ni ha hecho algo malo, ¿qué pasará con ese niño? ¿Es un acto injusto? ¿Es un acto justo? ¿O es un acto de misericordia? ¿Qué opinas? ¿Qué está haciendo Dios con este niño? ¿Está siendo injusto con el niño o le está librando una vida de muchas dificultades? ¿Qué pasa con un niño que muere sin tener conciencia de pecado? Sin haber hecho algo reprochable. Si Dios es justo, ¿lo condenaría? Podríamos decir que ese bebé, cuando dice Apocalipsis que todos los muertos se presentarán ante Cristo y se abrirán los libros y se juzgará según sus obras,
¿cómo van a juzgar a ese bebé si no hizo nada? Por eso, partiendo de la justicia divina, podemos concluir que todas aquellas personas que ya sea por alguna discapacidad mental no están conscientes de sí mismos, o al momento de nacer o poco después mueren, o aún con 3, 4 años sin conciencia ni control de lo que hacen, si mueren, la explicación es porque Dios los había declarado justos y los libró de esta vida. Jamás podría ser justo que Dios juzgara según sus obras a alguien que ni siquiera tiene control de sus obras. Entonces, cuando nos dice que, sin embargo, versículo 14, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor, Dios no está diciendo esta es tu consecuencia, porque ya le había dicho cuál era su consecuencia. Le está diciendo, te voy a privar de ese niño, porque lo que hiciste es grave, no porque el niño esté pagando la culpa. Le está diciendo, voy a librar a ese niño de lo que pudo haber vivido por lo que hiciste. Por eso es activo y Dios lo hirió para quitarle la vida. Es misericordia para con el niño. Entonces, versículo 15, dicho esto, Natión volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Fíjate, David ya sabía que Dios le había perdonado. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le ruega y le suplica a Dios y ayuna para que salve al niño? ¿Está rebelándose a lo que Dios dijo? O sea, ¿está David en rebeldía? ¿Ama tanto a ese niño que no le importa lo que Dios dijo? Simplemente se rebeló y dijo, no, Dios, no, claro que no. Yo voy a ponerme en la brecha por ese niño. Voy a interceder y lo voy a salvar. Como muchos cristianos dicen, ¿qué hacen? No. Salmos 51, 1 al 19. La NBI agrega una nota al principio de ese salmo. Dice al director musical, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Esto lo escribió en ese momento en el que estaba humillado. Leamos las palabras de David. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, porque pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿Y te fijas cómo está hablando específicamente de cada cosa que le dijo Natán? Líbrame de derramar sangre, dijo, tú mataste a Urías. Con la espada de los amonitas, porque no fue él literalmente, sino por medio de traicionarlo en la guerra. Está hablando de su pecado, de cómo tiene un dolor profundo. Dice, anúnciame gozo y alegría, porque ¿qué es lo que le anunció? Todo el mal que va a venir. Dice, devuélveme la alegría de tu salvación. ¿Por qué?
¿Por qué la alegría de tu salvación? Porque esa es la única esperanza que le queda, que Dios lo perdonó y sabe que le va a ir muy mal, pero quiere alegrarse en lo más esencial, en que es salvo. Ahora está ayunando. ¿Por qué ayuna? ¿Para convencer a Dios? Está expresando todo este dolor que estamos leyendo. ¿Te fijas? Vamos a estudiar más a detalle el ayuno, pero el ayuno no es una herramienta para obtener algo. El ayuno es la consecuencia de dolernos de nuestro pecado. ¿Sabes? No hay ningún mandato en la Biblia que diga que tienes que ayunar o que siempre debes ayunar. No, porque lo harías, te negarías de cosas que disfrutas cada vez que estás consciente de tus problemas. Cada vez que estás consciente de tu pecado dirías, no puedo vivir en paz porque sé que he ofendido a Dios. Y tú mismo, sin decir, Dios, hoy te ofrezco tu ayuno y te lo entrego. No, yo no quiero saber de comida, no me hables de disfrutar. Estoy totalmente adolorido por lo que hice. Y les ruega a Dios que le enseñe a vivir y a enfrentar lo que sigue. Que sus pecados los borre. Eso es lo que está pasando cuando él ora por el niño. Y nos dice que intercede por él. El niño no tiene la culpa, sabe que va a ser librado, pero qué dolor va a traer para toda esa familia. No nada más la noticia del adulterio que se va a hacer público, sino aparte el dolor de perder el fruto de tu vientre. Todo por lo que hizo. Así que, 2 de Samuel 12, 18 al 20 dice, 7 días después el niño murió. ¿Cuánto estuvo ayunando David? 7 días. ¿Dice que se abstuvo de toda comida? No. No quiso comer con sus oficiales. Se la pasó encerrado en su habitación, no se dice exactamente cuál era, tirado en el piso. El niño murió. ¿Qué hizo Dios con la petición de David? Le dijo, no. ¿Qué era lo mejor? ¿Cuál era la mejor respuesta que Dios le pudo haber dado a David? Precisamente esa, no. ¿Por qué exponer el niño a tanto daño a causa de lo que él hizo? Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Fíjate bien la diferencia entre el pensamiento de los oficiales y el pensamiento de David. Los oficiales piensan, como muchos cristianos piensan, que David está ayunando para tratar de convencer a Dios. Dicen, imagínate cuando se dé cuenta que no le sirvió, se va a poner peor. Porque según ellos, ¿qué es lo que quería David? Convencer a Dios de que librara al niño. ¿Verdad? Y por eso dices, no, pues si así está, porque tiene la esperanza de que lo salve, ¿cómo se va a poner cuando se entere que ya se murió y que no hay esperanza? Ese es el pensamiento común de todos. ¿Pero qué hizo David? Versículo 19, pero David, al ver que sus oficiales estaban, dice la NBI, cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Imagínate que tú eres un oficial y te dices, ay, ¿quién le va a decir? ¿Y si no le decimos? Hombre, se va a poner bien loco. Y luego dice, se murió el niño y tú estás ahí. ¿Qué le dices? No sé, voy a checar. Le estás mintiendo al rey y te puede costar la vida. Tienes que decirle que sí. Dice, sí, ya ha muerto. Le respondieron. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio pidiendo que le sirvieran alimentos y comió. Diría un cristiano de los de ahora, está loco. ¿Está loco? ¿Cómo así tan frío? ¿Ya se murió? Ah, bueno. Y va y se arregla, como si nada. Está loco David. Pues no, que le dolía mucho. No estaba rogando por el niño. Se murió el niño, entonces era pura falsedad. No le interesaba el niño entonces. Versículo 21. ¿Qué forma de actuar es esta? Le respondieron sus oficiales. ¿Ves? Me lo estoy imaginando bien. ¿Qué forma de actuar es esta? Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto,
usted se levanta y se pone a comer. Dice, entonces, ¿para qué ayunabas? ¿Verdad? ¿Para qué ayunabas? Versículo 22, David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volverá a mí. David sí comprende el ayuno. David estaba ayunando porque estaba totalmente adolorido y albergaba una esperanza, pero al darse cuenta que lo que Dios dijo era definitivo, ¿para qué ayuno? Esto no era para convencer a Dios. Ahora veo con claridad que Dios va a cumplir lo que dijo. ¿Para qué ayuno? ¿Te das cuenta que el ayuno no es pues voy a ayunar? David sabe que Dios es soberano. Y la esperanza que albergaba era sin fundamento, porque Dios le dijo, yo lo haré. Aún lo intentó. Esta intercesión fue genuina y su ayuno fue correcto. Y aún así Dios dijo, no. Jamás pensemos que la intercesión va a lograr cosas con Dios. Nadie puede alterar su voluntad. Y cada vez que oremos y le pidamos algo o intercedamos por alguien, tenemos que tener bien en claro la reacción de David. Aunque haya sido algo bien doloroso, cuando vemos que es algo que Dios decidió hacer y no hay cambio, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo. Nos levantamos, nos vestimos, nos arreglamos, continuamos con nuestra vida. Porque tendremos la certeza que lo que pasó es lo mejor que pudo pasar. David conoce a Dios, sus oficiales acaban de conocerlo, acaban de entender en qué consiste el ayuno, acaban de ver que no se puede fingir, que no es algo externo, no es una herramienta. Y sobre todas las cosas, que no importa que ayunes y te aflijas, Dios es inmovible. Y eso no debería hacernos tristes. Eso debería ser motivo de alegría. Porque el hecho de que Él permanezca firme en lo que ha ordenado, asegura que no seas consumido por su ira. El hecho de que Dios permanezca firme a sus promesas, asegura que tú alcanzarás salvación aunque no la mereces. El hecho de que Él permanezca firme asegura que cuando Él dijo que va a hacer algo, lo va a hacer sin excepción. Y al mismo tiempo, cuando Dios no ha declarado algo específico, esto nos enseña que hay esperanza. Que podemos rogarle, humillarnos y quién sabe, tal vez Dios lo haga. ¿Me explico? ¿Tiene sentido irnos a la macro a interceder por Monterrey? Decirles yo, todos vamos a ayunar este día. Así es. ¿Y los que me hagan caso realmente van a estar ayunando como la Biblia enseña? A pesar de nuestras oraciones e intercesión, Dios siempre hará lo que es mejor. Y debemos confiar en Él. Quizás tu vida ahora es así porque Dios no contestó una oración tuya. Quizás tienes problemas porque tu intercesión Dios la rechazó. Quizás nos amargamos por cosas que hicimos y Dios no nos libró. Quizás estamos pagando consecuencias de nuestros malos actos y Dios no nos la quitó. Tenemos que aprender de las palabras de David. Devuélveme el gozo de la salvación. Puedes haberte perdonado, pero aún sabes que las consecuencias pueden ser duras, pero necesarias. Tenemos mucho que interceder por otros, pero nunca confiando en nuestra intercesión, nunca tratando de manipular a Dios, dispuestos a aceptar lo que Él haya decidido hacer.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En este caso no quiero que ores porque yo te pedí que lo hagas, ¿verdad? Este es un momento en el que tú debes de aprovechar. Cuando Dios nos permite comprender algo, debemos rogarle en base a eso que aprendimos, ¿verdad? Pasa el tiempo y se nos olvida. Pero ahora que somos conscientes, no debemos desperdiciar la oportunidad de rogarle a Dios. Si somos sus hijos, nos va a disciplinar. No va a pasar por alto nuestros problemas. No te va a dejar sin corrección. En Él hay esperanza. Podemos acercarnos a Él albergando la esperanza de que nos va a dar las cosas que necesitamos, aunque no las merecemos. Pero no hay certeza. Tenemos la certeza del perdón si somos sus hijos. Todo lo demás, Dios lo hará de acuerdo a su voluntad. Tenemos mucho que orar por nosotros y por otros. Hagámoslo con el entendimiento correcto. Así que vamos a orar. Señor, queremos tener la misma actitud que tuvo David, Señor, pero sin la necesidad de llegar a un comportamiento tan extremo. No queremos ser conscientes de nuestro error después de que lo hicimos. Todos tenemos errores, Señor, y pedimos por todos aquellos que están en problemas. Pero enséñanos a ver lo que decía David, que tú eres soberano, Señor. Tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Hay esperanza en ti. Podemos rogarte según lo que anhelamos, pensando que es de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a aceptar lo que tú has decidido hacer. Por mucho que nos hayamos esforzado por evitarlo, Señor, cuando tú has decidido hacerlo, líbranos de decepcionarnos, líbranos de ser egoístas y pensar que debes cumplir lo que nosotros te pedimos. Líbranos de ser egocéntricos y pensar solamente en cómo vemos las cosas. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Danos resignación cuando, a pesar de interceder, tu respuesta es un no. Danos contentamiento con lo que nos das según tu voluntad. Enséñanos a descansar en ti, Señor. Que nuestra alegría no esté en lo superficial, en si tenemos dinero o no tenemos, en si vivimos en un lugar o no vivimos, que no sea nada externo a nosotros, que nuestra felicidad esté centrada en saber que somos tus hijos, en saber que no nos vas a dar lo que merecemos, no nos vas a dar la condenación que merecemos, sino que has extendido tu misericordia y tu gracia. Tu misericordia al perdonar nuestro pecado y tu gracia al declararnos justos. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Pedimos por nosotros y por todos aquellos que están en dificultades, que se han rebelado, que se han extraviado. Queremos pedirte por esta ciudad, no en el sentido incorrecto, sino como los apóstoles pedían. Sabemos que esta ciudad necesita conocerte a ti. Y queremos pedirte, como los apóstoles lo hicieron, danos denuedo para hablar tu palabra. Danos gracia al momento de hablarla. Danos sabiduría para saber cómo expresarla y cómo explicarla. Para que todos aquellos que están destinados a salvación se encuentren contigo por medio de nosotros y nuestra predicación del Evangelio. No te pedimos que cambies sobrenaturalmente la ciudad, Señor. Tú ya has decidido qué vas a hacer con ella. Te pedimos que según el medio que tú eligiste para salvar a los hombres, nos uses
para predicar el Evangelio bíblico, para que los hombres escuchen las buenas nuevas y escapen del juicio venidero, según tu soberana voluntad. Haz de nosotros lo que debemos hacer, Señor, para que los propósitos tuyos en esta ciudad puedan ser llevados a cabo sabiéndonos parte de eso. Sabemos que no somos indispensables y tú puedes usar a quien tú quieras. Por eso nuestra súplica está centrada en que nos des el privilegio de sabernos usados por ti. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que nos has perdonado y por la gracia inmerecida que hemos recibido de ti. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. La mecánica es que te llevan el micrófono y en tu lugar haces tu pregunta. La intención de que sea pública es que todos podamos beneficiarnos de tu pregunta, ¿verdad? Quizás tu pregunta ninguno de nosotros la había pensado o quizás otro ya tiene esa misma duda. Así que el hecho de que sea pública es de beneficio para todos, ¿verdad? El cronómetro es para no pasarnos con el tiempo y para que todos tengamos conciencia de respetar el tiempo para con los demás. Así que por favor, quien va a preguntar, sea conciso en su pregunta, ¿verdad? Evite explicaciones laboriosas que consumirían el tiempo y disminuirían la oportunidad de que otro pregunte. Si nos queda tiempo y no hay preguntas aquí, entonces procedemos a responderlas si hay en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano para que le lleven el micrófono. Allá. Buenos días, pastor. Mi pregunta era más que todo me surgió la duda del arrepentimiento que surgió en el pueblo de Nínive. Y es decir, entonces, como Jonás no fue el camino para la salvación del pueblo, porque vemos claramente que el arrepentimiento del pueblo, pues ellos mismos lo manifestaron, entendiendo que el arrepentimiento viene de parte de Dios, pero para esto entonces antes Jonás dio una palabra. La palabra que dio Jonás fue suficiente para el arrepentimiento, solo al decir que la ciudad se iba a ser destruida, o hubo algo más que la Biblia no nos está diciendo que tal vez eso causó el arrepentimiento o el entendimiento a las personas, o Dios en su misericordia les dio el arrepentimiento para ser salvados, porque pues entendemos que es un pueblo que pues no sé si no sabía nada de Dios, no era un pueblo que pagano, si se puede decir así, y no como los israelitas que ya conocían de ese Dios, que los pudo haber llevado. Bueno, entendiendo que Dios da el arrepentimiento, ¿algo más surgió o no lo dice la Biblia? Bueno, partimos de que cuando Dios ordena que algo suceda, también define el medio por el que va a suceder, ¿verdad? Y tendríamos que reconocer que si Dios determinó que el medio sean esas simples palabras de Jonás, demuestra que no es el contenido del mensaje, sino el mensaje que Dios ha elegido. Es decir, a veces nosotros luchamos porque no entendemos bien eso y pensamos que quizás no debería hablarle a nadie de Dios porque no sé lo que yo creo que debería saber, o porque quizás no voy a ser lo suficientemente claro, o quizás no soy tan hábil para poder explicarlo. Pero eso es un error, porque tú estás poniendo tu confianza no en el medio que Dios usó, sino en tu capacidad de transmitirlo. Y la Biblia no dice que el medio es tu capacidad de transmitirlo, sino el mensaje. Así que alguien pudiese predicar muy torpemente un pasaje bíblico, pero hablar de ese pasaje bíblico como lo está en la Escritura, y se cumple el requisito de que al ser predicada esa palabra, Dios la use como medio para salvar. Entonces, en el caso de Jonás, está diciendo palabras simples que demuestran que Jonás no tuvo nada que ver, que ni siquiera tuvo que hacer un mensaje con suficiente explicación, o ni siquiera tuvo que hablarles de quién es el Dios al quien él predica, sino simplemente avisar la consecuencia de lo que viene. Y si te fijas, esa es la esencia del Evangelio. La buena noticia que parte de que entiendas el juicio venidero. Y el primer paso fue hablar de juicio. No podemos hablarle a alguien de la esperanza que tiene en Dios si primero no le hablamos del pecado y lo que merecen sus obras. Entonces vemos un claro ejemplo de que Dios no depende de los medios humanos, de la capacidad de transmitir el mensaje, ni siquiera de la claridad que esperaríamos en el mensaje. Dios es soberano a ese grado
que esas simples palabras son suficientes para que el pueblo entienda. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, quedó un chorro de tiempo. ¿Hay preguntas en línea? Ah, no, acá hay una. Perdón. Perdón, no había visto. Ah, está apagado. ¿No? Dios no quiere que pregunte entonces. No es cierto. Ahí está el otro micrófono. Mi duda, en el caso de el ayuno que se relata en el libro de Esther, ¿sí sería correcto esa una intercesión que la que se está haciendo cuando Esther pide que todos ayunen por ella para presentarse ante el rey? Y ahí Sí, podríamos bueno, ver. más adelante vamos a ver esos ejemplos en el ayuno, pero te puedo explicar ahorita. El ayuno es la consecuencia natural del que se aflige, ¿verdad? Del que está consciente de algo grave y que necesita la ayuda de Dios. Entonces, cuando ella le dice ayunen conmigo, no significa que ellos dijeron, también vamos a ayunar, sino que están en el mismo sentir, ¿verdad? Y están igual de dolidos por lo que puede pasar, porque ahí estaba la amenaza de que el pueblo fuese exterminado, ¿verdad? Y aparte estaba la promesa de que Dios siempre tendría un remanente, entonces también están rogando según la voluntad de Dios en ese aspecto. Pero el hecho de que los invite ahora a ayunar no es que les haya ordenado que ayunen, sino a que a los que están igual de enterados y angustiados por lo que sucede, que juntos se expresen a Dios lo que hay dentro de ellos, su deseo genuino. No se trata de que hayan hecho el ayuno para convencer, sino que esa era la consecuencia de lo que estaban experimentando. Mi duda no es el ayuno, sino una intercesión. Sí puede ser, o sea, es una intercesión, pero no es una herramienta para interceder. Es una expresión de cómo nos sentimos cuando intercedemos. Gracias. ¿Alguien más? A ver si estoy volteando a todos lados. No. Ah, sí, me falla otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay en David para que Dios lo describa como un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, la palabra corazón, lev en hebreo, es hombre interior, ¿verdad? Es lo que dirige al humano, ahí está el centro de su pensamiento y de su voluntad. Cuando dice que es conforme al corazón de Dios es porque David, en cierta manera, se comporta o hace o piensa como a Dios le agrada. Y eso significa que para que él haga eso es porque Dios ya había obrado en él, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios estamos en un proceso de cada vez ser más conforme al corazón de Dios. Ese proceso de la santidad. Dios se refiere a David en ese particular evento diciendo, este es santo, este es de los míos, por eso lo elegí para reinar. A diferencia de Saúl, que lo entregó a sus propios pensamientos. ¿Me explico? Pero todas las acciones, bueno, el interior sí lo entiendo, pero en lo que haces o piensas en el interior se refleja en el exterior. Ahora, la manera en que se refleja va a depender mucho de nuestra personalidad, ¿verdad? O sea, si David era guatoso, como vemos, que se ponía a danzar y pues en las túnicas hasta se le veían los chones, por así decirlo. Él se expresaba así, no significa que si yo quiero ser conforme al corazón de Dios, tengo que ponerme a saltar y que también se me vean a mí. ¿Me explico? Ya en la personalidad del individuo es como explica lo que hay en su interior. Algunos podrán ser muy alegres, otros un poco más reservados, pero eso en nada invalida lo que en su interior pueden estar teniendo. Y David, por la forma en la que él piensa, que vemos después, que decía que cuando tenía que defender a sus ovejas y venía un oso, un león, él peleaba con ellas, ese razonamiento basado en la confianza de Dios es producto de la santidad. Es conforme a su corazón porque razona de acuerdo a la palabra bíblica. ¿Me explico? En ese sentido, todos estamos creciendo cada vez más conforme al corazón de Dios. Ok, hubo muchas personas en ese concepto semejantes a David, pero solo a David se le hace esa mención. Claro, porque la historia está centrada en ellos. O sea, no nos está dando un registro de todos los que eran,
sino de esos personajes en particular. Acuérdate que en el caso de Elías dijo, yo soy el único que queda de tus profetas. Dijo, no, yo tengo guardados a otros tantos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? ¿Tampoco? Muy bien. Eso es todo. ¿Hay avisos? Aunque voy a dar un aviso antes de eso. Gracias. Quiero comentar un aviso muy doloroso y lamentable. Nos vemos en la necesidad bíblica de hacer esto público por la gravedad de lo que sucedió. El día de ayer tuvimos una junta extraordinaria de miembros, es decir, tenemos juntas de miembros programadas, pero fue necesario convocar a los miembros con sentido de urgencia para tratar un tema que afecta gravemente a la congregación. Y ayer se informó y estamos en ese proceso, pero también necesitamos hacerlo público para con todos los que se congregan aquí, incluso para todos los que nos escuchan en línea. Lamentablemente tuvimos que destituir a quien se desempeñaba como anciano entre nosotros, Gerardo Soriano. Tuvimos que destituirlo de su cargo y expulsarlo de la iglesia, por dos razones, comprobadas y analizadas: por adulterio, porque era un hombre casado, él confesó adulterio, y por apostasía, ha negado la fe, al grado de asegurar que entre nosotros todo el tiempo que estuvo nunca fue cristiano. Tenemos un proceso al respecto, todos acompañamos en el dolor que esto provoca a la parte lastimada en su familia, a su esposa, a sus hijos, a familia que se congrega entre nosotros, pertenecientes o cercanos a ellos, y públicamente queremos decir que estamos deslindados con lo que Gerardo Soriano vaya a hacer desde hace 2 semanas que fue formalmente expulsado. Lamentamos mucho esta situación, es un proceso difícil para la congregación, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Así que hacemos de conocimiento público que cualquier acto que él vaya a hacer, cualquier comportamiento que decida hacer, no tiene ninguna relación con nosotros. No pertenece a esta congregación, no tiene ningún compromiso con nosotros, él es completamente excomunicado y desaprobado en nuestras actividades. Aún falta definir lo que va a pasar con los videos de sus predicaciones en YouTube. Queremos validar bien eso, aunque no encontramos herejías ni mala doctrina en sus predicaciones. No queremos generar confusión si alguien llega a ver un comportamiento inadecuado y aún vea o llegue a pensar que porque hay videos de árbol plantado con él, piense que está asociado de alguna forma a nosotros. Entonces, esta es la parte difícil que quería comunicarles y espero su prudencia, su comprensión al respecto. La Escritura advierte que este tipo de cosas pasarían en cuanto a la inmoralidad sexual y en cuanto a la apostasía. Entonces, si alguien, obviamente todo esto ya lo vimos a detalle en la junta de miembros, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto o quiere entender cómo es que se llegó a esa conclusión, no tenemos ningún problema en dar los fundamentos y las explicaciones por las cuales llegamos a concluir de esa manera. ¿Ok? No es algo oculto ni privado y no pretendemos en ningún sentido tratar de minimizar u ocultar lo que sucedió. Estamos dejándolo públicamente, tal como Pablo dice en sus cartas. Tuvo que avisar a las otras congregaciones cuando expulsó a Himeneo, a Alejandro, a Fileto y dio las razones del por qué los había expulsado. Estamos cumpliendo con ese compromiso bíblico. ¿Ok? Si alguien tiene alguna inquietud, con confianza puede acercarse al terminar esta sesión, pero por lo pronto vamos a trabajar en fortalecernos como iglesia, cada uno en la vida de santidad que debe de tener y también como estructura. Se tienen que levantar nuevos ancianos, se tienen que levantar nuevos diáconos y además de otros cambios que ya teníamos planeados con anticipación en cuanto a la forma en la que estamos trabajando para que podamos ser más eficientes en nuestro servicio a Dios. Es todo. Lamento dejarlos con esta mala noticia al final, pero es necesario que se las comunicara.